Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre un personaje de universo DC, llamada Pamela Alby, mejor conocido como Hiedra Venenosa. Voy a hacer un what if si ella estuviera en Marvel, y si Poison Ivy, Hiedra Venenosa, cruzara desde DC al universo Marvel, su presencia alteraría muchísimo el equilibrio ecológico y político del mundo superheroico. Vamos a imaginarlo desde varios ángulos. Si Poison Ivy estuviera en el universo Marvel. 1. Origen y ajuste al canon Marvel. Pamela Isley podría llegar al universo Marvel de varias formas. Como resultado de un experimento de Oscorp, quizá Norman Osborn intentó replicar el suero de Spidey usando ADN vegetal. O bien, como una mutante con genes latentes relacionados con la fotosíntesis y control de feromonas. Incluso podría haber surgido como parte de los experimentos de Aimo Hydra, buscando armas biológicas orgánicas. Esto la conectaría fácilmente con personajes y organizaciones existentes en Marvel. 2. Aliados y enemigos naturales. Aliados probables. Swamp Thing no existe aquí, pero sí Man-Thing, con quien compartiría lazos místicos y ecológicos. Storm y Jean Grey podrían empatizar con su deseo de equilibrio natural, aunque no con sus métodos. Namor podría ser su aliado en una agenda ecoimperialista, proteger el planeta sin importar las consecuencias humanas. Enemigos naturales. Tony Stark, la industria y tecnología contaminante. Wilson Fisk, o Roxxon Corporation, grandes destructores ambientales. Venom podría sentir una conexión simbiótica con ella, pero terminaría enfrentándola si sus métodos fueran demasiado extremos. 3. Posición entre mutantes y vengadores. Si Marvel la reconociera como mutante, la Hermandad de Mutantes, Magneto, o Mystique, podría reclutarla. Su poder sobre la biosfera encajaría en una visión de mutantes como nueva naturaleza dominante. Los Men, en cambio, la verían como una fuerza a controlar o redimir. Podría tener un arco similar al de Rogue, o Emma Frost, de villana a antiheroína con propósito ecológico. 4. Implicaciones globales. En Marvel, Ivy sería mucho más peligrosa que en DC. Podría controlar selvas enteras, como el Amazonas o la Tierra Salvaje de Khazar. Su conexión con la Red Verde, análogo de la Green de DC, podría enlazarla con Gaia, la diosa primordial de la Tierra. Incluso Thanos, o Doctor Doom, podrían intentar manipularla como arma biológica. 5. Posibles historias. 1. Green War. Ivy declara guerra a Roxxon y Stark Industries por destruir los bosques del planeta. Los Vengadores deben decidir si detenerla o ayudarla. 2. The Seed of Gaia. Descubre que es un avatar de la diosa Gaia, y entra en conflicto con Man-Thing y el Doctor Strange por el control del poder natural. 3. Mutante Den. Se une a Krakoa, la nación mutante viviente, y ayuda a terraformarla, pero sus métodos son tan radicales que los propios mutantes la exilian. ¿Qué tan peligrosa sería Poison Ivy si fuera al universo Marvel? Hiedra Venenosa puede considerarse como un villano de nivel Batman. Creo que podría ser una amenaza al nivel de los Vengadores. Tal vez X-Men, si Poison Ivy fuera reescrito para ser un mutante, lo que creo que podría funcionar. Pero si quieres mantenerla lo más cerca posible del original, entonces su historia de fondo debería seguir siendo la misma. Literalmente podías copiar y pegar su biografía, cambiar algunos nombres de lugares y personas, y obtenías una versión de Marvel de Poison Ivy. El verdadero nombre de Poison Ivy es la Dra. Pamela Lillian Isley, Ph.D., una botánica de Seattle. Crece rica con padres emocionalmente distantes y luego estudia bioquímica botánica avanzada en una universidad con un ex científico de Hydra. O de cualquier científico. Isley, una chica tímida, es fácilmente seducida por su profesor, quien le inyecta venenos y toxinas a modo de experimento, provocando su transformación. Casi muere 2 veces como resultado de estos envenenamientos, volviéndola loca. Más tarde, el científico huye de las autoridades, dejando a Isley en el hospital durante 6 meses. Enfurecida por la traición, sufre violentos cambios de humor, siendo dulce en un momento y malvada al siguiente.
Cuando su novio tiene un accidente automovilístico después de sufrir misteriosamente un crecimiento excesivo de hongos, Isley abandona la escuela y se va de Seattle, y finalmente se instala en la ciudad de Nueva York. En conclusión, Poison Ivy no solo es un villana perfecta para los Vengadores. Es genial para Spider-Man, Daredevil, Moonwing, She-Hulk, y también para los Cuatro Fantásticos. Si hay algún villano que Marvel debería tomar de DC, es Poison Ivy, de seguro.